Muy buenos días, de verdad que súper contenta por la invitación a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, de la cual orgullosamente formo parte, al capítulo zuliano, a la doctora Nuset por haber estado detrás de mí todo este tiempo. Gracias por permitirme comunicarme a través de esta ventanita con ustedes. De más está decirle que los extraño a todos muchísimo. Yo voy a hablarle acerca de los trastornos funcionales digestivos y aquellos que se originan específicamente posterior a un proceso infeccioso. Los trastornos funcionales se definen como una combinación variable de síntomas gastrointestinales que pueden ser crónicos o recurrentes y que no pueden ser explicados por una alteración bioquímica o estructural. Tras un episodio infeccioso intestinal se puede desarrollar un trastorno digestivo funcional. Pudiéramos decir que si el evento infeccioso me involucra colon o la porción distal del intestino, el paciente va a desarrollar síntomas de intestino irritable. O si afecta el estómago y la porción proximal del intestino, el paciente va a desarrollar síntomas de dispepsia funcional. Sin embargo, a lo largo de la charla nos vamos a dar cuenta que esto no es tan así. Empecemos con el evento agudo. La diarrea aguda es uno de los diagnósticos más frecuentes en la práctica clínica, tanto en adultos como en niños, variando su prevalencia y su etiología en función al área geográfica, las condiciones socioeconómicas y a la edad. La incidencia real se encuentra subestimada, ya que solo el 22% de los pacientes reclaman de asistencia médica. En relación a la etiología, también no tenemos unos datos exactos, ya que a no todos los pacientes se realizan los laboratorios y se dice que solo el 5% se realizan coprocultivos. A pesar de estas dificultades metodológicas, se estima que en los pacientes desarrollados hay una incidencia de 0,5 a 2 episodios por persona por año. Estas cifras son mayores en los países en desarrollo y en el año 1999 se publica que la incidencia en Venezuela es de 2,2 episodios por niño por año. Los registros sobre síndrome intestino irritable postinfeccioso se remontan a la Segunda Guerra Mundial en las tropas británicas. Más tarde, en el año 1962, Shadar y Truelove describieron que 1/3 de los pacientes con síntomas de intestino irritable tenían antecedente de un episodio de disentería de origen bacilar o amebiano. En relación a la descripción del síndrome de dispepsia funcional postinfecciosa, los primeros trabajos, según mi investigación, son del año 2009, pero de todas, la patología de dispepsia funcional postinfecciosa tiene una descripción mucho más reciente en la literatura médica. Este es un trabajo realizado en niños por el Dr. Saps y colaboradores, cuyo objetivo fue investigar el desarrollo de trastornos funcionales gastrointestinales funcionales después de un episodio de gastroenteritis bacteriana aguda. Incluye 88 pacientes con una edad media de 8 años. Este es un trabajo que se realizó entre los años 2001 y 2005 en un hospital de Estados Unidos e Italia. Todos los pacientes tenían coprocultivos positivos para Salmonella, Campylobacter o Shigella. Se contactaron a los pacientes 6 meses después del episodio y encontraron que aquellos pacientes expuestos, el 36% se quejó de dolor abdominal con criterios diagnósticos para intestino irritable en un 87% y para el de dispepsia funcional en el 24%. Al año siguiente publiqué este trabajo, pero incluye solamente el rotavirus como agente causal. Incluye igual 88 pacientes con una edad media menor de 5 años, los sigue durante 2 años y concluye que la infección por rotavirus no parece colocar a los niños en mayor riesgo para desarrollar un trastorno digestivo funcional. Un total de 64 pacientes fueron incluidos en este trabajo de la doctora Pensabene en el año 2015 con una edad media de 5 años. Los agentes causales, rotavirus, salmonella, adenovirus, norovirus y Giardia lamblia. Los trastornos digestivos funcionales diagnosticados por los criterios de Roma III para el momento fueron significativamente mayor en los pacientes expuestos que en los pacientes controles,
con una incidencia al mes de un 40%, a los 3 meses de 53% y a los 6 meses de 46%, con los riesgos relativos que están allí descritos. Este es un metaanálisis que describe 19 estudios que fueron elegibles para su inclusión. Es el primero en determinar la prevalencia de la dispepsia funcional posinfecciosa en una población de 9.517 individuos posterior a un cuadro de gastroenteritis aguda. Esta incidencia se calculó en casi un 10% con un odds radio en la población adulta de 2.54. En relación al síndrome de intestino irritable posinfeccioso, su incidencia se calcula entre un 4 a 36%. Este intervalo se explica por lo heterogéneo de los estudios, los agentes causales o si se trata de un paciente hospitalizado o no. El inicio de los síntomas se describe en posterior al evento agudo a los 6 a 12 meses, con recuperación a los 6 años de un tercio de los pacientes. Los agentes causales, pues la Salmonella, E. coli, el Campylobacter jejuni y la Shigella, todos bacterianos. En relación a la dispepsia funcional, además de los agentes bacterianos como el Campylobacter jejuni y la E. coli, se describe también al norovirus, rotavirus y a la Giardia lamblia. En la dispepsia funcional, tanto de origen inespecífica como de origen posinfecciosa, se describen aumento de los eosinófilos y en algunos trabajos también describen aumento de los mastocitos. Esto condiciona al daño de la barrera epitelial con un aumento de producción de citoquinas que puede provocar disfunción gástrica proximal y alteración en la acomodación gástrica. Y esto explicaría los síntomas de saciedad precoz, náuseas y vómitos. Y estos síntomas parecieran ser más severos en los casos de dispepsia funcional postinfecciosa. La fisiopatología del síndrome de intestino irritable posinfeccioso es multifactorial y complejo. Muchos son los eventos que se disparan posterior a la introducción de las bacterias patógenas en la luz gastrointestinal. Yo traté de resumirlos en esta lámina. Se producen cambios inmunológicos, alteraciones de la mucosa. Se describe que los cambios inflamatorios de la mucosa pueden ir desde 2 semanas a 3 meses posterior al evento agudo. Aumento en la permeabilidad intestinal, cambios en la microbiota, disbiosis, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, alteración del metabolismo de la serotonina con aumento en su producción en la mayoría de los casos, aumento de las células de enterocromafines a nivel de la lámina propia, al igual que linfocitos T a este nivel, y en algunos casos pérdida de las células de Cajal. Todos estos eventos, como lo describí anteriormente, se conocen en detalle porque han sido estudiados en modelos de animales y en algunos casos en estudios humanos. Se ha comprobado que la inflamación intestinal se ha asociado con anomalías del control de la motilidad, no solo en el sitio de la inflamación, sino también a distancia. Esto pudiera justificar o explicar por qué si el agente infeccioso me afecta a colon, el paciente puede desarrollar síntomas de dispepsia funcional. Además, los agentes patógenos pueden tener un mecanismo fisiopatológico único o superpuesto de acción. Por ejemplo, la Giardia lamblia, que está en la parte superior, en el arco superior de este círculo, puede afectar la sensibilidad visceral, la respuesta inmune y la alteración de la barrera mucosal. El Campylobacter, que es el que tenemos acá abajito, pareciera afectar solo la motilidad. Y la proximidad al centro de este círculo refleja la fuerza de la asociación. Este es un modelo propuesto por el Dr. Giovanni Barbara y colaboradores acerca del papel que juega el predominio de la microbiota intestinal. Es probable que el huésped con un predominio de microbiota de Clostridiales permanezca en un estado de eubiosis después de la infección. Pero aquellos que predominan los bacteroidetes puede predisponer al desarrollo de disbiosis a largo plazo después de la infección. La composición de los ácidos biliares, citoquinas, pueden afectar el epitelio y función neuromuscular y perpetuar aún más la disbiosis, condicionando al desarrollo posterior del trastorno digestivo funcional.
Los factores de riesgo: género femenino, infección bacteriana, un episodio inicial prolongado y factores psicológicos previos como depresión, ansiedad. Específicamente en la dispepsia funcional también se describe como factor de riesgo el tabaquismo. En este estudio de cohorte de individuos que fueron afectados por la contaminación del agua potable en la población de Walkerton, Ontario, Canadá, donde 2.300 personas enfermaron. Fue la primera vez donde se evaluó factores de riesgo genéticos para desarrollar trastorno digestivo posinfeccioso, trastorno digestivo funcional posinfeccioso. Se identificaron 4 variantes genéticas que están relacionadas con reconocimiento bacteriano, integridad del epitelio y respuesta inflamatoria. Es decir, que si yo tengo predisposición genética al momento del evento infeccioso agudo, voy a desarrollar una respuesta inflamatoria exagerada intraluminal. Y eso puede contribuir al desarrollo posterior del evento funcional digestivo. Entonces, sucede el proceso agudo, el proceso infeccioso, con todos los mecanismos fisiopatológicos que ya se conocen, y si ese paciente presenta una predisposición genética o cumple con los factores de riesgo, puede desarrollar una inflamación crónica en bajo grado y condicionar al desarrollo de un trastorno digestivo funcional. Estos son los criterios diagnósticos propuestos por el grupo de trabajo de la Fundación Roma, basados en los criterios de Roma 4. En este trabajo, de este grupo de trabajo, describen la fisiopatología, todo lo que se conoce en los modelos de animales, proponen algoritmos tanto diagnósticos y terapéuticos. En relación al diagnóstico, el primer criterio, el que todos conocemos de Roma 4, donde se describen los criterios diagnósticos para un síndrome de intestino irritable en general. El segundo criterio: estos síntomas se deben desarrollar inmediatamente después de la resolución de la gastroenteritis infecciosa aguda. El tercer criterio es documentar el proceso agudo infeccioso, ya sea con cultivos positivos, coprocultivos positivos, o si no se cuentan con coprocultivos, que presenten 2 o más de los siguientes síntomas agudos, como son fiebre, vómitos, diarrea. No debe cumplir con los criterios para síndrome de intestino irritable antes del inicio de la enfermedad aguda. Este sería el cuarto criterio diagnóstico. Su fenotipo predomina el mixto en un 46%. Este es el algoritmo de diagnóstico que propone el grupo de trabajo, donde tenemos que tener presente las banderas rojas, que son síntomas severos, pérdida de peso, etcétera. Y en estos casos tenemos que hacer, en caso de la presencia de las banderas rojas, los diagnósticos diferenciales con patologías orgánicas como son enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria, etcétera. El grupo de trabajo también propone 3 pasos para el manejo o tratamiento del paciente con síndrome de intestino irritable posinfeccioso. El primer paso sería educar a los pacientes sobre el vínculo entre las infecciones intestinales y el posterior desarrollo del síndrome de intestino irritable. Se debe brindar como segundo paso tranquilidad, especialmente si el episodio infeccioso fue por virus. Se dice que el desarrollo de intestino irritable postinfeccioso en estos pacientes su pronóstico es mejor que los pacientes con síndrome de intestino irritable en general. Es decir, que estos síntomas pueden mejorar o resolverse con el tiempo. Recomendación moderada, calidad de la evidencia moderada. Entonces, no existe un tratamiento específico para el síndrome de intestino irritable postinfeccioso, por lo que el tercer paso sería que el tratamiento va a ser igual al síndrome de intestino irritable en general, con una recomendación moderada, calidad de la evidencia moderada. Entonces, aquellos pacientes en los cuales no mejore con el manejo, con cambios en el estilo de vida y con modificaciones en la dieta, se va a hacer necesario el tratamiento farmacológico, que va a estar dirigido al manejo de síntomas, ya sea diarrea, estreñimiento, dolor abdominal o distensión abdominal.
Con todo lo que se ha estudiado acerca de la fisiopatología de esta entidad, ha permitido que los estudios actuales estén dirigidos hacia el tratamiento de la etiología y la prevención de los trastornos digestivos funcionales postinfecciosos. En modelos de ratones, la hipersensibilidad visceral ha mejorado con el uso de bloqueantes de los receptores de la serotonina como el ondansetron. Y el ondansetron también se ha utilizado en modelos humanos, en los humanos cuando tienen un síntoma predominante como es la diarrea. La activación inmune o inflamación es otro potencial blanco terapéutico. El uso de mesalazina con pacientes con infección por E. coli 0147 disminuyó el riesgo de desarrollar síndrome de intestino irritable postinfeccioso. También se han utilizado esteroides como la prednisolona, pero sin resultados positivos, y se ha visto que posterior a la infección por Campylobacter se describe el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Los ensayos con rifaximina en este síndrome de intestino irritable postinfeccioso mostró un beneficio en aproximadamente 1 de cada 11 de los pacientes. Ahora, todo esto está en pañales, pero se está trabajando en eso y pareciera tener un futuro prometedor. Entonces, posterior a un evento infeccioso agudo, el 30% de los pacientes pueden desarrollar síntomas gastrointestinales prolongados, cuyos síntomas se pueden ubicar entre los criterios de dispepsia funcional o de síndrome de intestino irritable. Y los pacientes que desarrollan pues pueden tener una predisposición genética e incluirse en aquellos que cumplan con los factores de riesgo. Ante un paciente con síntomas digestivos funcionales se debe indagar e insistir acerca del inicio de los síntomas porque pudiera ubicarse en el grupo de los trastornos funcionales digestivos postinfecciosos. La dispepsia funcional y el síndrome de intestino irritable postinfeccioso comparten la patogenia y factores de riesgo. Algunos autores opinan que son variaciones de la misma entidad y que solo difieren en el complejo de síntomas predominantes. A pesar del progreso en el conocimiento sobre la historia natural y los mecanismos fisiopatológicos, hasta el momento no contamos con un tratamiento específico dirigido a este grupo de pacientes. Quiero dar las gracias y quiero darle las gracias a Adrianza. Gracias por los momentos compartidos, por las enseñanzas, por el don de gente, por ser tan especial. Lo quiero mucho y siempre va a estar conmigo presente. Muchísimas gracias.